Shalom Braja, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Shelach Lecha. Llegamos en la Sagrada Torah a la lectura de nuestra interesante, realmente impresionante Perashat. Aunque la mayor parte de Perashat Shelach Lecha trata del incidente del Het HaMeragelim, del pecado de los exploradores, los espías, el pecado que forma parte del retraso de 40 años en llegar a la tierra, la última parte de la Perashá presenta varias mitzvot que a primera vista tienen poca relevancia para la narración del Het HaMeragelim. Se han hecho muchos intentos para identificar posibles relaciones entre las leyes presentadas en Perashat Shelach Lecha y el pecado de los espías. Ya el Ramban señala que al menos algunos de estos mandamientos se aplican solo en Eretz Israel, y así tal vez sirvió como una fuente de aliento para la generación más joven, asegurándoles que a pesar del fracaso de sus padres, los niños finalmente entrarán en la tierra prometida. Aún así, los escritores posteriores insistieron en buscar un punto de conexión más específico entre estas mitzvot y la debacle del Het HaMeragelim. Hoy vamos a discutir la mitzvah particular de la halá, el requisito de asignar una pequeña porción de la masa para un Cohen, Afrashat Halá. Rav Eliyahu Baruch Shulman sugiere el siguiente enfoque a la relación entre esta obligación y el incidente de los espías. El Sifri, que es el Midrash Halajá del Humash Bemidbar citado por Rashi, señala que la Torah introduce la mitzvah de Halá con una formulación ligeramente diferente a la que emplea en el contexto de otras mitzvot llamadas Ateluyot Ba'aretz, que dependen para su cumplimiento estar en la tierra de Israel. Beboahem, en oposición a Kitabou, en el momento que entréis, cuando habréis de llegar, y no cuándo habréis de llegar. Beboahem es ahora, es la actualidad, y Kitabou es a futuro. Sobre esta base, el Sifri establece una característica única de Halá, a saber, que entró en vigor inmediatamente después de la entrada de Am Israel a Eretz Israel en tiempos de Yoshua, en oposición a otras obligaciones orientadas a la tierra que se volvieron vinculantes solo después del proceso de la conquista y de la distribución de la tierra. 7 años para la conquista, 7 años para la distribución. Kibush ben Hiluk. Kibush la conquista, Hiluk la repartición. La diferencia en la formulación alude a esta diferencia en la aplicación. Rav Shulman sugiere explicar esta halajá basándose en otro debate de la halá, sobre la halá, a saber que el sheur, la cantidad mínima de masa sujeta a esta obligación, es el volumen de un omer. Quizás no por coincidencia se nos dice en Perashat Beshalach que la porción diaria del maná que caía para cada miembro de Israel era un omer. Omer le gulgolet, omer per cápita. Teniendo en cuenta que el maná que sustentó a Israel a lo largo de sus años por el viaje en el desierto dejó de caer inmediatamente después de la entrada de la nación a Canaán, surge un tema poderoso y apremiante. La halá separada de la masa de uno reemplaza el man. Mientras que en el desierto Hashem le dio a Bené Israel un omer de pan del cielo, en Eretz Israel toman un omer de su propio pan y se lo dan al Todopoderoso, por así decirlo. La halá entonces sirve como una expresión significativa de gratitud por la capacidad de producir el propio pan, de labrar la tierra, de transformar su producto crudo en alimento nutritivo. El individuo agradece al Todopoderoso por permitirle dar simbólicamente pan a los cielos, en lugar de depender de los cielos para su ración diaria. Por lo tanto, esta mitzvah entró en vigor tan pronto como Bené Israel entraron en Canaán, momento en el cual el man dejó de caer del cielo. Aquí quizá radica el punto de conexión entre la halá y los espías. Una aproximación al pecado de los exploradores, que se encuentra principalmente en el mundo de los pensadores del Hasidut, afirma que su error radica en su negativa a fusionar la observancia de la Torá con las realidades mundanas de Eretz Israel. Habiéndose acostumbrado a la existencia sobrenatural del desierto, en el que aceptaban y comenzaron a practicar los mandamientos de Dios, no estaban preparados para aplicar estos mandamientos al mundo real que tendrían que construir para sí mismos, en el que vivirían una vez que entrasen en la tierra.
Podían imaginarse la vida de la Torá en el desierto, pero no como agricultores en Canaán. No estaban dispuestos a aceptar este desafío y por lo tanto se les negó la oportunidad y el privilegio de asociarlos con él. Apropiadamente entonces, poco después de este trágico incidente, a Bené Israel se le presenta en esta perashá la mitzvah de la Hala. Este ritual subraya el privilegio de servir a Dios en un estado de autosuficiencia, en condiciones normales, de vivir una vida espiritual incluso durante una larga jornada de trabajo. La mitzvah de la Hala, queridos amigas y amigas particularmente que ustedes desarrollan esta hermosa mitzvah, demuestra que despertarse con un cuenco celestial de man no representa el ideal, mientras que producir pan sí lo es, en la medida en que permite elevar el mundo mundano e infundirle una dimensión espiritual. La generación de los espías se negó a aceptar este desafío formidable y por lo tanto estaba destinada a perecer en el mismo desierto cuyas condiciones percibían como el escenario ideal para Avodat Hashem, para servir a Dios. Solo la generación más joven, sus hijos, aceptarían la fusión entre la existencia natural y la espiritualidad y darían gracias con orgullo por el final de la era del man y el amanecer de la práctica de la Torá en un estado de autosuficiencia. Vaya diferencias de comprensión. Shabbat Shalom, Umeborach. Muchas gracias por acompañarnos en cada uno y uno de estos días. Un hermoso Shabbat en familia. Gracias.